Entonces, este será el orden del día de la sesión. Por favor, presentarse por el chat. Luego vendrá la introducción de los profesores Luis Carlos Fael y Rosángel Agace. Veremos el documental que dura media hora y luego pasaremos a una conversación-discusión con base en unas preguntas orientadoras. Cerraremos en términos de conclusión y recordaremos cómo va a ser el trabajo posterior. Yo inicialmente, como elementos introductorios, quiero presentar esto rápidamente, un poco el concepto de información, sacado de diversas partes, principalmente del diccionario de la Academia de Lengua Española, que plantea que la información es una acción y efecto de informar, y es una comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. Es una noticia, un dato que informa acerca de algo, y es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. En relación a la información, pues es también conocer una situación dada que requiere información clara y precisa sobre ella, y que en términos de la información sindical en salud laboral, lo que nos interesa saber es cómo la salud de los trabajadores está, de los compañeros donde laboramos, y qué puede beneficiarla o afectarla, por lo cual requerimos buscar, conseguir y producir información. Se trata de saber bien de las formas como se trabaja y de sus implicaciones en la salud y en la vida de los trabajadores, para poder denunciar, actuar, resistir, proponer, adoptar medidas de los propios trabajadores y exigirle medidas a los empresarios que protejan la salud de los trabajadores, y también utilizar esa información en los pliegos de peticiones, en los procesos de negociación colectiva de trabajo. Consideramos que es un derecho saber, estar informado. Como parte de las luchas obreras por la salud en el trabajo, se ha incorporado la lucha por el derecho a saber, que implica que los trabajadores sepan a qué exposiciones nocivas están sometidos en la labor, información que debe ser suministrada por el empleador, dando a conocer los riesgos presentes en las labores que desarrollan los trabajadores, sus características físicas, químicas, biológicas, entre otras, las medidas preventivas que deben existir y los métodos de trabajo correctos. Digamos que aquí reivindicamos el derecho a saber de los trabajadores y las trabajadoras, saber cómo, en qué trabajan, con qué laboran, cómo se organiza el trabajo y cómo eso puede impactar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, en ese sentido, digamos que lo que se plantea es que generamos procesos de búsqueda y producción de información que parten de definir el objeto de para qué se requiere la información, luego definir los métodos de búsqueda y producción de la información, puede ser derechos de petición, encuestas, observación directa, entrevistas, entre otras. Organizar la información en un medio que ayude a procesarla, por ejemplo, una base de datos como Excel, analizar los datos, divulgar lo encontrado y apoyarse en esta información para actuar. Aquí queremos decir que en el proceso que nosotros llevamos, nosotros hemos producido información. Es una información que tenemos que utilizar. Ustedes recuerdan, hemos hecho un mapa de territorio que nos ha permitido caracterizar el territorio donde están las empresas. Hemos hecho un análisis y descripción detallada de los procesos de producción en cada sector, y hemos hecho el mapa del cuerpo para mirar los efectos del trabajo sobre la salud física y mental de los trabajadores. Esos métodos que hemos utilizado, esa información que hemos producido, pues tenemos que recogerla en este ejercicio. Este diagrama es muy bonito, lo he traído, es de Comisiones Obreras, la Central Sindical Española.
plantea en términos de este ejercicio de la actuación y de la búsqueda y producción de información de los trabajadores y las trabajadoras es que pues tenemos la cabeza para pensar soluciones, tenemos los oídos para escuchar a los trabajadores, tenemos los ojos para observar las condiciones en que trabajamos, tenemos la boca para argumentar las propuestas, contamos con el pecho para proteger la salud de los trabajadores, para ponerle el pecho a la protección de la salud de los trabajadores, tenemos las manos para conseguir apoyos y tenemos los pies para ir, para caminar los sitios de trabajo, para saber cómo están. Esto en el marco del derecho al saber y derecho a la información. Bien, entonces, las preguntas que hemos planteado para animar el conversatorio serían estas cuatro. ¿Qué entendemos por información en salud laboral? ¿Cuál es la importancia de esa información para la defensa de la salud en el trabajo? ¿Cuál pues es esa información clave para los sindicatos y para los trabajadores? ¿Y cómo podemos producir esa información desde los propios sindicatos y los propios trabajos? Bien, con esos elementos generales, entonces le doy la palabra a los profesores Luis Carlos y Rosángela para que puedan hacer una introducción y luego pasar a ver el documental. Les pido el favor, Luis Carlos y Rosángela, que se presenten para que los conozcan. Es de comentar que la profesora Rosángela va a hablar en portugués, ella va a hacerlo lentamente para que la entendamos y algunas cosas se traducirán. Entonces, Rosángela, ¿você puede falar devagar, por favor? Tiene la palabra. Buenas tardes. A única coisa que eu falarei em espanhol, eu sou Rosângela Gazzi, médica de saúde pública e atualmente professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas a minha profissão mesmo é aprender com vocês como é que a gente pode construir a saúde dos trabalhadores na Colômbia e no Brasil. Eu vou falar bem pouco e eu quero mais ouvir vocês. Eu assisti o documentário, eu nunca tinha visto uma agroindústria da banana, embora eu já tenha visto algumas plantações pequenas, e vocês com certeza podem nos dizer melhor do que nós o que vocês precisam de informação em saúde para que as condições de trabalho de vocês se modifiquem, melhorem. Então, eu peço aos meus colegas para traduzirem o que eu falei para vocês e vamos continuar aí o nosso encontro. Muito obrigada por estarem nos recebendo. Okay. E eu espero que a gente aprenda. Obrigado, Rosángela. Rosángela ha dicho que ella lo que está es para aprender, que está acercándose por primera vez al sector de la agroindustria del banano, que quiere escucharlos, aprender con ustedes y destaca la importancia de la información en salud laboral para la acción. Adelante, Luis Carlos. Buenas tardes, saludo de Brasil. Mauricio dijo que Rosángela iba a hablar en portugués, pero nos dijo que yo iba a hablar en portugués. Es preciso que ustedes tengan un poquito de paciencia con mi portuñol, ¿no? Yo soy profesor, maestro de la Fundación Osvaldo Cruz. Me ubico en el Departamento de Derechos Humanos, Salud
y diversidad cultural en la Escuela de Salud Pública de Brasil, de la Fundación Oswaldo Cruz. Yo quería apenas hacer una pequeña introducción, saludar a todos ustedes. Acá yo no los conozco aún, pero ya me siento muy a voluntad con ustedes. Conozco a Jairo, que está aquí. Tenemos ya una proximidad con Jairo. Y Mauricio, que es un amigo, un compañero, un camarada de lucha y resistencia en el campo de la salud de los trabajadores, de la salud laboral. Yo quería hablar con ustedes pequeñas cosas acerca de información en salud laboral. La primera es que información só tiene sentido si for utilizada para la acción transformadora. No hay ningún sentido la información sin acción transformadora. Porque tenemos una gama de informaciones en Brasil, eso es común y corriente, que varios sistemas de información de salud laboral hay acciones transformadoras. Es como si tuviéramos la noticia del problema y mantuviésemos la incapacidad de enfrentar el problema. A nosotros, somos de la clase trabajadora, eso es una comprobación o una confirmación de pasividad, de incapacidad de lucha. Y nuestra lucha, para ser más eficaz, eficiente, hay que tener información, porque la lucha transformadora es también de la información de la salud laboral. Eso es una primera cosa. Información sirve para la acción transformadora. La otra cosa es la información es una posibilidad de enfrentar el poder. Los que detienen la información son los que detienen el poder. Si nosotros no tenemos información, nosotros no tenemos cómo enfrentar. Información es también poder. Poder, poder de negociar, poder de transformar. Todavía los sindicatos, y me parece que en Colombia debe ser un poco similar que en Brasil, los sindicatos no tienen aún, a pesar de la era de la informática, en la era de la información, sindicatos en general no tienen aún una capacidad de desarrollar bancos de informaciones capaces de poderem no solo impulsionar para la acción, como también les otorgar un poder político, un poder de negociación. En Brasil tiene una realidad que con muy poquitas excepciones, los sindicatos no tienen información acerca de salud laboral. Entonces, trabajan con informaciones oficiales. Las informaciones oficiales, sabemos todos, son producidas por los órganos que están juntos con los órganos de la opresión en el trabajo económico. Por tanto, las informaciones oficiales, bancos de datos oficiales, no son confiables.
Há uma estimativa em Brasil em relação à saúde laboral que a proporção de subnotificação de acidente de trabalho e de enfermidade de trabalho é arriba de 10 para cada um. Para cada um accidente oficial, teremos por lo menos 10 são informados. E no campo da saúde mental, a situação é pior. A única informação que se aproxima um pouco da informação oficial, da realidade, é a informação sobre as mortes. Mas há muitas mortes no trabalho que não são consideradas também como mortes por ele. Agora, por exemplo, na pandemia, o reconhecimento da morte por COVID-19 em los trabalhadores que estão trabalhando, estão em necessidades essenciais, ou mesmo não está muito reconhecida todavia. Então, é importante que pensemos que tipo de cambio cultural na organização dos sindicatos para que os sindicatos possam organizar os bancos de dados e informações. Trabalhar, sim, com as informações oficiais, mas trabalhar também com a búsqueda de dados no campo da realidade, fazendo encuestas junto à universidade. Maurício é um exemplo dessa possibilidade. A parceria com os de encuestas, de pesquisas, de encuestas. Me parece que temos aqui um campo muito profundo e largo para percorrer com eles acerca de que podemos fazer para criar uma nova cultura de informação produzida por el sindicato. Saúde laboral é uma questão dos trabalhadores. Portanto, a informação acerca de sua saúde laboral tem que ser apropriada por los trabalhadores. E para isso temos que ter uma inteligência, uma sistematização, uma política de criar mecanismos e agora muito mais simples, mais fáceis por conta de acesso à informação que temos, de fazermos, por exemplo, noticiamentos em redes do WhatsApp de acidente, enfermidade, mandar um aproximado de trabalhadores enfermos e ausentes e afastados, e um pouco isso. Queria, por hora, me quedar aqui para que possamos depois fazer o debate. Muchas gracias a ustedes. Ok. Bien, entonces, muchas gracias a Rosángela y a Luis Carlos. Ellos han colocado algunos elementos generales introductorios para discutir acerca del tema de la información sindical en la materia de salud laboral. Entonces vamos a ver un documental que está hecho por la propia federación para también poder hacer uso de él. Ese documental dura 33 minutos. Yo lo voy a colocar por acá, pero igual por el chat les voy a mandar el enlace porque es de pronto mejor que lo miren directamente ustedes. ¿Ok? La idea es escuchar a los compañeros y compañeras y a partir de eso ir recogiendo y ampliando. Sí. Entonces, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere comentar? Adelante. Maurício, si quieres que yo haga una pequeñita introducción al tema, yo puedo también. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, compañeros, por lo que vi,
me parece que están presentes en el tipo de proceso de trabajo todos los riesgos que acostumbramos clasificar. Está lá el riesgo físico, con el calor, la humedad, está lá el riesgo biológico, con la posibilidad de exposición a enfermedades infecciosas en la plantación. Está lá, tal vez, el riesgo químico, porque no apareció, pero hay una posibilidad de tratamiento con sustancias agroquímicas, agrotóxicas. Después me gostaria de ouvir. Mais à frente no documentário mostra a aplicação de agroquímica. Isso. Então, se temos o risco químico, temos muito importante as questões que chamamos de riscos ergonômicos da ergonomia, da forma como se ocupa o posto de trabalho, com as lesões da ocupação problemática do posto de trabalho, como as lesões por esforços repetitivos, as questões de los ossos e musculares também, os esforços de peso. Há problema muito de acidentes por conta da forma como se trabalha. Não cheguei a ver, mas há com certeza instrumentos cortantes, né? E correntes e rolantes, não sei como chama em espanhol. Também me parece que há, como há em todo tipo de trabalho, há questão da pressão por produção. Há que ter uma cota para alcançar a produtividade necessária para atender os patrões. Então, nós temos uma gama de problemas que vão impactar o corpo trabajador de várias formas, e são situações que não estão aisladas. Se juntam para trazer uma situação de enfermidade ou de acidente muito grave, e por isso é importante também sabermos que tipo de informação precisamos escorrer, né, e captar. Depois, Maurício, eu poderia falar de los tipos de informação que podemos captar. Que tal? Agora sim, fazer Alguns depoimentos no documentário falam nas jornadas extensas, exaustivas. Sí, Rosângela dice que algunas de las cosas que muestra el documental son jornadas extensas, intensivas. Bien, con esos aspectos, con esos elementos que se han dicho ahí, y un poco porque la idea está planteada como un conversatorio, ¿qué podrían mencionar los compañeros trabajadores? ¿Cómo ven eso? ¿Qué pueden decir? Y un poco en relación con las preguntas orientadoras que coloqué al principio, en torno de la importancia de la información sindical en salud laboral, cuál es la más importante, cómo la podemos conseguir, procesar, para qué nos es útil. Bueno. Muy buenas tardes a todos y todas, compañeros. No, con base al video, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, que la mayoría somos sindicalizados, pues sí han habido accidentes laborales, pero no, afortunadamente y gracias a Dios, no de esta magnitud. Yo creo que uno puede ir minimizando las cosas, no se van a decir que se van a extinguir porque todos estamos expuestos cuando vamos a laborar, pero gracias a la formación sindical y a las escuelas que hemos venido participando, por lo menos por el proyecto del intersindical del Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues sí nos ha ayudado bastante
hemos visto errores que anteriormente no los veíamos, pero gracias a las herramientas que nos han brindado, pues ya vamos diferenciando dónde podemos atacar primero para tratar de ir minimizando todos estos accidentes laborales que se vienen presentando. Pienso yo que los pliegos de peticiones cuando se presentan en una negociación son muy importantes, porque de ahí como organización podemos decirle a los empleadores, pues, ir minimizando todos estos riesgos que se ven en la finca. Por lo menos los días que se fumigan, las aspersiones aéreas, no lo elaboramos, una aspersión donde trabajo. En las cuestiones de riego, el motorista, pues, hemos ido minimizando poco a poco. Ahora, eso no ha sido de la noche a la mañana, sino poco a poco, con lucha, con esfuerzo, pero pienso yo que gracias al diplomado que hemos venido dando, pues, en mi caso, pues a nosotros nos han servido las herramientas. Pues no sé si alguno de otros mis compañeros quiera participar, porque yo trabajo en una empresa distinta a la donde trabajan ellos. Sí, mira, compañeros y compañeras, pues, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Vargas, soy el fiscal de FENSUAGRO y soy el que acompaño acá a las organizaciones en la zona bananera, Integrancol y Sintracol. Bueno, no soy trabajador, estoy en la producción, pero a mí me llega toda la información de la situación que viven los trabajadores. Afortunadamente, en las empresas bananeras donde nosotros estamos haciendo presencia, pues como lo dice el compañero Yesid, por la constante actividad que tenemos como sindicato, de que cualquier situación que se presente, la estamos denunciando públicamente y denunciando ante el Ministerio de Trabajo, pues las empresas toman las medidas para evitar que suceda alguna situación, digo en el caso de la zona bananera. Del Magdalena. Otro caso muy diferente, como lo dice él mismo, como lo vieron ustedes en el video, es lo que sucede en La Guajira, donde allí la situación laboral de seguridad y salud en el trabajo es bastante complicada, porque no ha sido posible que las organizaciones sindicales entremos de lleno para defender los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos presencia ya solamente con 8 trabajadores en una finca que es de más de 400. Inclusive esta semana sucede un caso de una empresa que fue infectada por el hongo, ¿cómo se lo llama? El fusario, y esa finca la cerraron. Allí a los trabajadores que venían con seguridad, perdón, con estabilidad laboral reforzada, le dieron una licencia no remunerada, el cual se venció el mes pasado, de julio. Vuelven a notificar que igualmente prolongan la licencia no remunerada y le anuncian que están solicitando al Ministerio de Trabajo el despido de los 6 compañeros que trabajan en esa finca, en otra finca que es de la misma compañía. Entonces es una situación muy complicada en lo que tiene que ver en La Guajira. Lo otro es en el sector de La Palma. Pues nosotros hemos podido entrar últimamente en el mes de diciembre. Entramos a una empresa también con trabajadores con estabilidad laboral reforzada, donde muy complicada la situación. Inclusive, una de las cosas que yo he visto, pues yo fui trabajador de palma, y cómo allí se les obliga a cosechar palma de 18, de 20 metros, una altura que yo me quedé asombrado con un video que los compañeros me pasaron, donde el esfuerzo que tienen que hacer para cosechar en esas plantaciones es muy complicado, y eso da a que los trabajadores sufran bastante situación de riesgo laborales.
Más o menos, compañero, eso es lo que tenemos. No sé si otro compañero quiere expresar algo. Rosendo, adelante. Si quieres conversar, adelante. Bueno, profe Mauricio, basándonos en el tema de las preguntas que están planteadas, pues me parece que el video es sumamente importante. Ojalá hubieran más videos de muchos sectores de la agroindustria. ¿Por qué? Porque, pues, este tipo de archivos, de documentos, son parte de la información que se requiere para, para conocer de la problemática de la salud laboral en los trabajadores, ¿ya? Entonces, pues desde ese punto de vista, adquirimos la información y se puede documentar, de saber cuáles son los problemas que existen en esos oficios de los diferentes sectores que hay en la agroindustria, como por ejemplo la palma, la caña. Para el caso de ahora estamos dándonos cuenta qué situación está, y qué situación están o qué situación padecen los trabajadores de la industria de la agroindustria del banano, pero podría darse también en los sectores cañeros, palma, como decían hace unos segundos Pablo, en donde prácticamente ahí lo que cabe es hacer documentos a los comités de seguridad y salud a los COPAS, y con copias pues a los que manejan los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y con copias a otras instancias, para denunciar y solicitar que esas condiciones, o por lo menos poner en evidencia que hay una situación que está poniendo en riesgo físico a los trabajadores. Entonces, eso es lo que yo creo, profesor, del video, que es sumamente importante a modo de documentación, de información, y que se requiere, ¿no? Porque pues, primero que todo, tenemos que conocer la problemática, tenemos que conocer las situaciones que nos aquejan, y sobre esa base, entonces luego ya viene el tema bueno, ¿qué vamos a hacer para esto? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué situación de vulnerabilidad se está presentando en esas actividades que se están haciendo? Y de ahí pues como que se generan el resto de cosas, ¿no? Ya viene el qué hacer, ya viene el tema que si no se hace y que si se solicita y no se hace por parte de los empresarios, entonces viene la denuncia y las demandas y todos los procesos legales que se deben pues como que realizar, con el fin de que esa situación que se está presentando en ese video pues no se vuelva a repetir. Eso es lo que yo pienso, profe Mauricio. Mauricio, si me permites. Adelante. Muchas gracias, Rosendo. Adelante, Jairo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Rosendo. El compañero Luis Carlos decía en su intervención que la información es poder. En lo que Pablo nos comenta, en lo que Rosendo también nos plantea, en el día a día, ustedes están teniendo contacto con los trabajadores y trabajadoras, recibiendo las quejas, enfrentando los problemas, y en esa medida su trabajo sindical tiene que ver con la información. Pero yo quisiera proponer el siguiente ejercicio. Hagamos una ronda en que una persona de cada una de las regiones nos cuente si tienen alguna manera de registrar la información de los casos que ustedes atienden, si tienen algún tipo de carpeta o algún tipo de forma
de consignar la información que les permita después hacer algún tipo de sistematización y análisis de esa información. Pero digamos que la pregunta es inicialmente por si en el trabajo cotidiano de defensa de derechos que ustedes llevan a cabo, registran en alguna parte o llevan en alguna parte ordenada la información que les permita después trabajar sobre esa información. No sé, compañera María Eugenia, por ejemplo, en el caso de ustedes allá en Urabá, si tienen alguna experiencia de registro de la información de los casos que se van presentando en materia de salud laboral. Yo diría lo siguiente, es que el profesor Luis Carlos hizo un planteamiento muy importante, pero yo sí querría que lo ampliara mucho más cuando él dice que la información es poder. Cuando se tiene información, se tiene poder, y cuando no se tiene información, no se tiene poder. Pero entonces sería como ampliar más en el sentido de qué tipo de información y qué tipo de poder. ¿Sí? El poder del proletariado, el poder de los trabajadores para poder negociar, el poder de sentarse con el gerente de la empresa para poder mirar los problemas de salud laboral, etcétera. Entonces sería importante que, si es posible, que el profe Luis Carlos nos ampliara un poquito más ese tema que es clave, porque hay muchos tipos de información, y hay, creo yo, ¿no? Gracias, Mauricio. Ok, Edgar, pero les propongo, hagamos la ronda que Jairo está proponiendo. Jairo les preguntaba a María Eugenia y si hay compañeros de las otras regiones, y luego volvemos a Luis Carlos para que retome la pregunta que le hace Edgar y retome otros comentarios. Entonces, la compañera María Eugenia, si quieres, te escuchamos. Adelante. Compañero, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos perfecto. Bueno, compañero, respecto a la pregunta que hace el compañero, a ver si hay un material en físico de los acompañamientos que se le hacen a los compañeros respecto a las diferentes enfermedades. Sí, hay documentos porque, por ejemplo, donde se incumple, donde los compañeros se le violan sus derechos a la atención médica, a las incapacidades, vulneración, entonces lo que es el compañero encargado pues de la salud de la nacional, sí, se le hace un seguimiento, se le hace un acompañamiento, se empieza con un derecho de petición, la tutela, y se llega hasta entablar demanda por los incumplimientos que hacen en cuanto a las enfermedades. Entonces eso sería, pues, no sé qué otra cosita podría ampliarle Compañera María Eugenia, yo tengo una preguntita. ¿Ustedes esos temas de salud y de riesgos laborales en general, sí, ustedes los llevan a través de la organización a los comités obreros patronales? Sí, compañero. Porque es que esta es una ficha clave y ya ustedes teniendo esas actas, y pues es una forma como de que los empresarios realmente le presten atención, porque a ellos no les gustan las querellas, y poner querellas ante el ministerio con una sustentación de eso, para ellos es realmente grave. Sí, inclusive
En estos momentos, pues yo fui elegida en la empresa donde trabajo, en la finca donde trabajo, como COPAS. Y ha sido de gran importancia todo este diplomado de salud y seguridad en el trabajo, porque eso me ha permitido apersonarme más de la seguridad laboral de los compañeros, porque la verdad, donde trabajo hay muchas falencias, y no solamente donde trabajo, sino a nivel de la empresa, porque la empresa para la cual hay muchas dificultades y la empresa incumple muchas normas. Y ya prácticamente estoy teniendo dificultades donde trabajo porque estoy exigiéndole a los jefes las medidas de protección y seguridad en el trabajo de los compañeros. Eso ya he tenido inconvenientes inclusive con algunos coordinadores. El día jueves tuve un inconveniente con el administrador respecto a una reclamación por el cuidado de la pandemia pues que estamos viviendo a nivel mundial, que en algunas ocasiones no se están tomando los protocolos como está establecido pues. Y son cositas que hay muchas falencias y eso nos lleva a nosotros también el día a día a enfrentarnos, bueno, y gracias a Dios al intersindical, a FOS, a FENSUAGRO, que nos está formando para nosotros saber cómo vamos a enfrentar a nuestros patronos para reclamar las mejores garantías de protección para nuestros compañeros. Entonces eso sería pues como la de ayer, de acuerdo a la pregunta. Gracias, María Eugenia. Bueno, compañeros, buenas tardes. Un momentico, vamos en orden, ya les doy la palabra, ya te doy la palabra, Bernardo. Dame para ir haciendo el recorrido en orden. El compañero Richard, también de Urabá, ¿nos podrías contar alrededor de si ustedes vienen documentando los casos de los trabajadores? La pregunta que hacía Jairo, en ese sentido. Profesor Mauricio. Adelante, Richard, adelante. Bueno, no, yo le voy a trasladar aquí a mi compañero y colega que tiene más conocimiento en ese tema de la salud. Entonces, aquí tengo a mi lado al compañero vicepresidente de la Junta Nacional para que él explique un poco con más profundidad la pregunta que hizo el compañero. Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias pues, por esa invitación, por esa convocatoria, totalmente agradecido. Mi nombre es Carlos Moreno, hago parte de la Junta Nacional, vicepresidente. Actualmente laboro en la finca Arcoa del Grupo Agrícola Zarapalma aquí en la región de Urabá. Y sí, pues la situación en estos momentos es muy preocupante en el tema de la salud y bienestar de la salud de los trabajadores, por la accidentalidad que venimos sufriendo a cada rato en diferentes fincas y en diferentes empresas, y es totalmente por el abandono del Departamento de Salud Ocupacional en las empresas, porque ha sido un trabajo muy deficiente, un trabajo muy pésimo, que prácticamente se ocupan más por defender los derechos de las empresas, más no los derechos de la salud del trabajador como lo estipula la ley. Entonces, quisiéramos sí que con más profundidad y con más conocimiento en las cosas, más acompañamiento por parte de algunos de los compañeros en orientación para nosotros mismos así desarrollar mejores actividades en la parte de la salud y acompañamiento de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Muy gentil. De los compañeros cañeros, ¿quién nos puede comentar algo, por favor? Tenemos a alguien acá de la caña de azúcar. ¿Quién está del sector de caña de azúcar? Por acá estoy yo, compañeros y adelante, compañeras. Muy buenas tardes.
Mi nombre es Rubiel Mauricio González. Hago parte de la directiva de Simple Cañasupol Tuluá. No, nosotros por parte, así tenemos más que todo los compañeros en el trabajo son problemas de manguito rotador, ruptura de tendones, y pues así lo que más nos aqueja por el momento es como las empresas junto con las administradoras de salud se ponen de acuerdo, y cuando hay un accidente de trabajo, por ejemplo, les dan la capacidad, y cuando hay una reconsulta los envían a las empresas, y ya allí la empresa les determina si les da más capacidad o no. Entonces, por ese momento ahí donde estamos por medio del COPAS y todo eso estamos en controversia ahí, pero ahí vamos, en la lucha, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañero Rubén. Compañero Bernardo, ahora sí, por favor, por el lado de Palma de San Alberto. Sí, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Sí, muy importante las capacitaciones, importante lo que decía el profesor al inicio, de que no creamos las instrucciones, por decirlo así, oficiales de los empleadores del mismo gobierno, ya que están amangualados para ocultar la situación de enfermedades en cuestión laboral y en comunes también. Nosotros los que gozamos de las organizaciones sindicales tenemos una herramienta muy importante para defender nuestros derechos. Lo más grave y lo más triste es los compañeros tercerizados que no tienen quien los defienda, y ahí es donde más se genera la violación de los derechos en todo sentido, porque ahí no hay un COPAS que defienda estos derechos, no hay un comité, no hay absolutamente nada. Entonces, ahí en la parte de la tercerización está la cosa supremamente compleja. Vuelvo y repito, quienes tenemos las organizaciones sindicales, lo que nos queda, yo es totalmente de acuerdo a lo que decía el compañero Víctor, que cuanto reclamación llevemos a las empresas y las empresas no nos contesten de manera satisfactoria o no corrijan lo que tienen que corregir, esas actas hay que depositarlas ante el Ministerio del Trabajo para tener el argumento, para cuando se coloque la querella, se coloque la demanda, no vayan a decir que fue que primero no hablamos con ellos, que el conducto era hablar primero con el empleador y que el empleador había podido solucionar, porque eso es lo que saben decir. Entonces, es muy importante de que no comamos entero, investiguemos, pongámosle mucho cuidado a las capacitaciones, los compañeros que nombremos en cualquier cargo de la dirección de la organización sindical o del COPAS deben de estar interesados en trabajar por sus afiliados, por sus compañeros, y si no saben de la materia, pues que se pongan a capacitarse para que aprendan y con eso jueguen un gran papel en defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Adelante, Víctor. No, doctor, ahí como con lo relacionado, lo que decía el compañero de Brasil, pues acá nosotros como Sintraproaceites, pues hemos tenido eso en cuenta de estar radicando la documentación que se firmaba en la empresa ante el ministerio. Incluso por eso es lo que
pues hoy en día todavía nos tiene acá de pie, porque pues, desde el mes de noviembre la empresa se entró en una liquidación y gracias a toda esa documentación y a toda esa información que había radicada ante el ministerio, fue donde la empresa, cuando se sacudió, no tuvo para dónde botar el polvo porque ya toda esa documentación reposaba en el ministerio y fuera de eso una cantidad de investigaciones que tenía por violación de derechos laborales y derechos de salud que había hecho algunos compañeros. Sí le recomendaría mucho a la compañera María Eugenia que registraran, que hicieran muchos registros, porque en el video se ve que violan todos los derechos de los trabajadores, no les respetan los horarios, no les respetan los horarios de trabajo, mucho menos le van a respetar horarios de alimentación o de hidratación. Creo que no le respetan nada de eso, porque lo único que le interesa a esa empresa es que le generen ganancias sin importar la salud de los trabajadores. Entonces sí sería muy bueno de que tomaran como organización sindical los hábitos de documentarse mucho y tener mucha información. De acuerdo con el compañero de Brasil, que el que tiene la información tiene el poder. Sería hasta ahí, doctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Misael, compañero Misael, ¿quiere hablar? Gracias, Mauricio. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, compañeros, pues yo sí tendría algo que manifestar frente al tema de la salud en el trabajo en el sector agroindustrial. Hay una situación que se genera y es el desconocimiento de pronto, no tanto, digamos, de solo la parte empresarial, sino también de la parte gubernamental. Hay un abandono por parte del gobierno frente a este tema de la salud y en el trabajo, y especialmente en el sector del agro, donde se presenta una gran cantidad de enfermedades de todo tipo, ocasionadas por accidentes de trabajo o por enfermedades laborales que surgen por ocasiones de las mismas actividades laborales que desarrollan los trabajadores en un área. Entonces ahí hay una gran cantidad de abandono por parte del gobierno, y los empresarios pues obviamente hacen la misma dinámica, como que no prestarle atención a esa situación que viven los trabajadores, que padecen los trabajadores de salud y de seguridad en el trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros analizamos de que faltan no tanto compromiso por parte de las organizaciones sindicales, porque sí nos hemos puesto al día y al tanto frente a esa situación. Hemos incluso, dentro de los mismos pliegos de peticiones, hemos llevado puntos que ayuden a favorecer a los trabajadores en este ámbito, en este sentido. Pero definitivamente, si no se actúa frente a lo que es la parte gubernamental, pues ahí tenemos una gran falencia. Las entidades prestadoras de salud también son unas entidades que solo manejan a su acomodo, porque obviamente tienen intereses económicos ahí y tampoco generan una prestación de un servicio adecuado para que el trabajador en un momento determinado pueda ser atendido y tenga una reincorporación laboral, digamos, de una manera óptima. Ahí también se ha venido estando una lucha. Nosotros somos, y respecto a la pregunta que planteaba ahorita el compañero Jairo, relacionada a que si tenemos algún tipo de documentación o si teníamos documentado toda esta gran cantidad al interior de los trabajadores que tenemos en el sector de La Palma. Sí, nosotros tenemos una
unos datos estadísticos ahí, tenemos una información recuperada. Nosotros como Simprimagra a nivel nacional tenemos un comité de salud, del cual yo hago parte de ese comité y como objetivo del Sindicato Nacional, soy responsable de la salud y la seguridad en el trabajo de todos los compañeros, no solamente de La Palma, sino del sector de la alimentación, del cual nosotros tenemos afiliados. Entonces, a partir de este comité de salud, nosotros hemos venido agendando una gran cantidad de actividades de trabajo en cada una de las regiones, especialmente en Comaral, en Villavicencio y en Paratebueno, donde tenemos presencia de trabajadores que laboran en el sector de la palma africana. Entonces, ahí se han presentado una gran cantidad de enfermedades de todo tipo, enfermedades comunes, enfermedades laborales, por ocasión de las actividades que realizan los trabajadores y por accidentes de trabajo. Pero hay una primicia que nosotros consideramos que es de vital importancia poner la atención, es que algún compañero decía por ahí que hay unos, creo que fue Pablo el que decía que las palmas son muy altas, y resulta que los trabajadores han tenido una gran cantidad de enfermedades de manguito rotador en el túnel del carpo y de columna, precisamente por esa situación, porque resulta que esos trabajadores que tienen que bajar racimos que están en una palma bien alta, tienen que utilizar una vara, y esa vara es bastante larga. Tienen que tener, en primer lugar, visión para poder realizar el corte del racimo y que sea el racimo que necesitan bajar. Y lo otro es la fuerza que tiene que poner desde sus pies hacia sus brazos para poder tener realizar el corte adecuadamente. Ahí es donde surgen una gran cantidad de enfermedades de tipo laboral, pues porque pues esa actividad es bastante riesgosa, en el sentido de que el racimo pesa más de 25 kilos, incluso algunos, otros pesan un poquitico 20 kilos, pero entonces esa es una actividad que es bastante riesgosa. Y como si eso fuera poco, por la distancia y la altura de la palma, el empresario, a través de los supervisores y mandos medios que tienen ahí, pues están controlando a los trabajadores para que de pronto no vayan a cortar una hoja o para que de pronto no vayan a cortar un racimo verde. Y cuando sucede eso, lo único que llaman al trabajador es a descargos, a decirle que bueno, que por qué cortó ese racimo verde, que por qué tenía que hacer esa actividad una mala actividad. Y ahí son condenados los trabajadores a unos descargos y posiblemente, dependiendo de la agilidad del sindicato, pues que no le apliquen una sanción. Entonces, esa situación se ve también al interior de las empresas. Otra situación es que hay trabajadores que tienen enfermedades comunes que de pronto las califican las EPS o las ARLs como comunes. Digamos, sin serlo así, porque ahí tiene que uno tener, digamos, la relación de la causa porque existió esa enfermedad. Especialmente sucede con los trabajadores que manipulan los químicos, cuando utilizan esos fungicidas que le aplican a la palma, entonces a esos trabajadores van a tener un tipo de enfermedades pulmonares que las van a catalogar y las van a calificar como comunes. Entonces, esa es una situación. Y el abandono por parte de los empleadores hacia los trabajadores, en el sentido de que un trabajador está incapacitado por ahí 180 días o 540 días, por ahí pasa la cuenta, y el empleador no le preocupa nada del trabajador, se olvida de que el trabajador le laboró durante un determinado tiempo y que se enfermó haciendo una actividad para que ese empleador tuviera unas ganancias superiores a lo poco que le pagan al trabajador, y lo abandonan, no lo visitan, no le entregan una ayuda psiquiátrica, una ayuda para la familia, etcétera. Entonces, esa es una de las falencias que también se tiene. En la parte de la documentación que nosotros tenemos en Simprimagra, tenemos
nosotros una gran cantidad de trabajadores que han tenido diferentes tipos de enfermedades y los hemos ido documentando uno a uno. Tenemos una comunicación o una información relacionada con todos los procesos que se han instaurado en las distintas entidades, EPS, ARL, Junta Regional, Junta Nacional, incluso al mismo Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia de Salud y a las mismas empresas, donde nosotros hemos exigido que esos trabajadores realmente tengan una atención privilegiada y una atención que realmente les dignifique como seres humanos. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo como organización sindical. De pronto hay otras organizaciones que lo han hecho más profesionalmente, pero digamos son las herramientas que nosotros hemos adquirido y hemos podido usar para poder ayudar a defender a los trabajadores. Yo quería de todas maneras pues, estar atento a todas las inquietudes que nos plantean nuestros profesores aquí en el día de hoy, que son muy importantes para escuchar los consejos y tener en cuenta cada una de esas indicaciones para poder nosotros progresar también en el tema del ámbito laboral en cuanto a la salud y salud en el trabajo y seguridad en el trabajo, perdón. Gracias. Muchas gracias, compañero Misael. Bueno, muy bien. Ya estamos agotando el tiempo. Voy a darle la palabra nuevamente a los profesores Luis Carlos y Rosángela para que retomen, para ir cerrando. Bueno, entonces, Rosángela y Luis Carlos. Rosângela, quer falar? Começar? Quero fazer uma pergunta para o companheiro ¿Quieres hacer una pregunta? Misael, que acabou de falar. Você citou vários dados de acidentes de trabalho, de doenças, de riscos laborais. Como é que vocês divulgam esses dados, se divulgam, para a sociedade em geral? Uma pessoa que, por exemplo, consome banana, palma, como ela fica sabendo que os trabalhadores estão adoecendo, se acidentando, morrendo nessas plantações? Misael, la profesora Rosángela te pregunta que ustedes, pues, ¿cómo saben que ocurren enfermedades y accidentes, cierto, en las plantaciones y cómo divulgan esa información? Bueno, nosotros a través de los comités paritarios de salud ocupacional que tenemos, que nosotros le llamamos COPAS, pues digamos en nuestra organización sindical, tanto en Manuelita, 7 Manuelita, en Unipalma y en Paratebueno, en esas 3 subdirectivas que tenemos, ahí tenemos trabajadores del sindicato que hacen parte de ese comité. Entonces, por lo tanto, esos compañeros, cada vez que se presenta un incidente o un accidente, ellos están ahí presentes y documentando todo lo que ha sucedido. Ya teniendo nosotros toda esa información, entonces ya podemos nosotros empezar a reclamarle al empleador que se haga, digamos, ¿cómo es? El reporte del accidente de trabajo y de ahí para adelante hacemos el acompañamiento al compañero o a la compañera que haya sufrido el accidente. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos, llegamos ya el acompañamiento en la EPS, en la ARL, en la documentación que el compañero necesita, orientándolo, porque hay muchos trabajadores que desafortunadamente en este sector tienen un nivel de educación bajo, entonces de pronto por ahí se embolatan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar y hemos actuado de esa manera. Y eso hacemos una documentación, o sea, hacemos un levantamiento de datos de cada una de esas enfermedades y de cada trabajador, incluso le tenemos en cuenta también su edad, porque hay muchos trabajadores que son jóvenes, que han tenido unos accidentes, pero que al momento de calificarlo también les han dado como una enfermedad no derivada del accidente de trabajo o de la patología que el compañero tuvo. Bom, obrigada. Ok. Luis Carlos, por favor.
Bueno, muchas gracias por estar acá con ustedes, todos compañeros. Hay un principio metodológico que nosotros de la salud de los trabajadores en Chile y acá en Colombia, en la América Latina, en la academia, siguen, que es el principio del modelo obrero italiano que nos inicia de la década de 1960 y 70, que se contrapone al modelo oficial y tradicional de salud de los trabajadores, que es el modelo de la medicina del trabajo, la ingeniería de seguridad y la ergonomía industrial, el modelo de, como llamamos, de la salud ocupacional. Entonces, cuando hablamos de salud de los trabajadores, estamos hablando de una área de conocimiento y de acción y de información que está totalmente vinculada al empoderamiento de los trabajadores como productores de conocimiento, como promotores de un saber y sobre su salud. Ese modelo obrero italiano, né, que Mauricio conoce muy bien, estudiamos un poco de eso, tiene muchos principios, pero hay un principio que es fundamental. Nosotros, trabajadores, no delegamos que los patrones y los técnicos, sea los médicos, sea el ingeniero, sea el jefe de producción, sea lá quien for, el fiscal de trabajo, no delegamos a él la decisión sobre nuestra salud. Ese es un principio fundamental. Me parece que la lucha por la salud laboral tiene que partir de algún principio básico, y ese me parece el principal. Cuando nosotros tenemos como principio que no vamos a delegar a nadie la decisión de lo que hacer en el trabajo, ya tenemos un punto de partida muy bueno y fundamental. Y lo que planteó Jairo me hizo pensar un poco de que podemos pensar alguna cosa así más inmediata para hoy, para ayer, que es una acción de registrar. Misael ya tiene algo así, ¿no?, que planteó también, el registro de las enfermedades, pero ese registro tiene que ser sistematizado. Entonces, Jairo planteó la posibilidad de tener unas carpetas o formas de registro que pueden ser individuales, en que los trabajadores deben tener una carpeta de salud, como hacían también los obreros italianos de 5 años atrás, una caderneta de salud, a donde pueden hacer un diario de salud y enfermedad. Lo que hacen en el día a día que puede tener relación con su actividad laboral. ¿Qué tipo de problema tuvo? Se tuvo insomnia, se tuvo dolor, se tuvo alguna indisposición. Claro que no necesita hacer todos los días ese tipo de observación, pero es importante porque ubica al trabajador con una responsabilidad también acerca de su salud, para que pueda también se apropiar de la posibilidad de intervenir sobre el proceso de trabajo. Eso me parece que es una cosa que puede ser implantada de inmediato. Y también ser una otra actividad de ese tipo, que es la institución de una red social acerca de la salud laboral. ¿Por qué no hacer redes de WhatsApp, por ejemplo,
en que el tema sea, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va? Pero una red social de WhatsApp de los trabajadores por empresa, por sindicato, que pueda trazer las acciones individuales, colectivas y transformar essas informações da rede social em informações que puedan ser registradas y utilizadas en las denuncias, las demandas, junto al Ministerio de Trabajo y otras instituciones. Entonces, eso me parece que há una posibilidad inmediata de hacer eso. Una cuestión un poco más a medio plazo sería lo que ya hacen ustedes, la formación, la capacitación de lideranças, de liderazgos que pueden reproducir el conocimiento. No hay ninguna utilidad en la formación para una persona individualmente. Aquel que se capacita en la salud laboral para guardar para sí propio el conocimiento, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, me parece que é muito importante que, e acho que Maurício e Jairo estão muito preocupados com isso, que os puedan se transformar em formadores de la base de los trabajadores, em cada base suya. Para isso, há que ter uma programação de médio prazo. Cada formado em esse tipo de formação que eu participo agora poderão fazer uma formação de pequenos grupos em sua base de trabalhadores para transmitir os conhecimentos da saúde, os riscos, as questões do manguito rotador, como chamou a atenção Rubiel, e acho que isso é muito importante, mas isso é um plano de médio prazo, né? E também o plano de médio prazo seria a formação, também Jairo planteou isso, de bancos de informações sistematizados que puedan ser después trabajados enquanto dados capazes de traducir os problemas da categoria, armazenados e comparar com outros bancos de dados, por exemplo, para ver se os bancos oficiais não refletem as informações, e também mecanismos de divulgação, como está preocupada Rosângela com sua pergunta. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído para pensarmos juntos. Agradecer aí aos que falaram, Eugênia, Richard, Carlos, Rubiel, Bernardo, Isael, e principalmente, né, um abraço especial ao Jairo e a meu amigo querido Maurício. As graças por estar aqui com vocês. Ok, pues muchísimas gracias a Rosángela y a Luis Carlos por acompañarnos hoy, por compartirnos sus ideas y por permitir que nosotros aquí conozcamos cosas también que vienen de la experiencia brasilera, que son muy importantes en la defensa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bien. Agradecemos. Ok, Rosalía. Jairo, ¿quieres recoger algo, plantear algo? No, reiterar el agradecimiento a Rosángela y a Luis Carlos. Por supuesto que para nosotros alimentarnos de las experiencias de otros camaradas, compañeros en otros países es muy importante. Pero quiero resaltar lo que ustedes han dicho.
Ustedes en cada uno de sus sitios realizan una labor muy importante en la defensa del derecho a la salud en el trabajo, y lo que necesitamos es fortalecer esa acción, empoderarnos, volver esa información un instrumento de poder, como Luis Carlos lo ha dicho, y pues ustedes hacen un ejercicio de defensa de derechos de cada uno de los casos, pero también tenemos que convertir eso en defensa colectiva. Entonces es muy importante que no dejemos solamente en el conocimiento que cada uno de ustedes porta de estas experiencias, sino que podamos registrar la información y llevarla de manera ordenada y poder después sistematizar esa información que nos sirva en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo para hacer las exigencias, las demandas, pero también a los talleres de este tercer año del curso de formación queremos trabajar lo que es la elaboración de los pliegos de peticiones y poder llevar aquellos problemas que no han encontrado solución en los comités paritarios o en la acción del sindicato frente a la empresa, poderlos llevar como exigencias, como demandas a los pliegos de peticiones y convertirlos en compromisos en las convenciones de trabajo. Entonces, lo que nos va a quedar de aquí en adelante en este módulo es la realización de una serie de actividades para ver cómo fortalecemos en cada sindicato ese trabajo de registro de la información, pero también de sistematización y análisis de esa información para el trabajo sindical en los comités paritarios, para el trabajo sindical en la elaboración de los pliegos de peticiones, que es el otro tema que vamos a ver este año. Entonces, creo que tenemos en esta sesión una introducción muy importante al tema y ya tendremos que continuar el trabajo en pequeños grupos para poder hacer un análisis más en profundidad de lo que significa esto de registrar la información, sistematizar la información, analizar la información para fortalecer la acción de defensa del derecho a la salud en el trabajo que ustedes ya llevan adelante, pero que necesitamos mejorar día a día para garantizar los derechos. Eso sería lo que yo quisiera aportar. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Rosángela. Y yo dejaría por ahí, Mauricio. Muchas gracias. Ok, Jairo, muchas gracias. Oneis, ¿tú quieres decir algo, agregar algo? Mauricio, no, agradecer el espacio. Evidentemente ha sido un momento de compartir, pero además de generar nuevos elementos y nuevas herramientas que facilitan o que pretendemos nosotros que sigan empoderando y facilitando a los trabajadores y a los sindicatos este ejercicio de exigibilidad de derechos. A la profe Rose, al profe Luis, muchas gracias por ponernos un poco en contexto de lo que sucede allá y de cómo se abordan algunas temáticas. Y bueno, aquí seguimos desde la virtualidad tratando de que esto sea un poco más cercano y menos frío para seguir en este proceso de aprendizaje colectivo. Ok, Oneis, muchas gracias. Para cerrar, quiero mostrarles una gráfica porque me parece muy importante que se tenga claro el proceso que va de aquí a la otra videoconferencia, que fue lo que intentamos en estas 2 semanas anteriores que llamamos módulo 0. A partir de una videoconferencia y sobre la base de una guía de trabajo, tiene que haber un trabajo individual, un trabajo por grupos y una plenaria local para volver a otra videoconferencia que arranca este proceso de igual manera en cada uno de los 4 temas que vamos a ver durante este semestre. Entonces, entre lo que va de hoy a la próxima videoconferencia, que es el 19 de septiembre, en todas las regiones y en los grupos debe darse este proceso de trabajo individual
trabajo por grupos y plenaria local. Yo espero que esta gráfica ayude un poco a aclarar eso, que lo que vimos en las 2 semanas anteriores no fue tan claro para poder avanzar. De tal suerte que en la próxima sesión, que como les digo es el 19 de septiembre, hayamos hecho este recorrido sobre el tema de este módulo que hemos abordado en el día de hoy. Entonces, creo que suficiente reiterar los agradecimientos a mis queridos colegas Rosángela y Luis Carlos. Luis Carlos, que siempre es muy querido y siempre está dispuesto a colaborar. Es muy valioso, como les digo, que hayan compartido ustedes su experiencia desde Brasil. Y bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras que se conectaron desde sus casas, los que se reunieron, hicieron el esfuerzo de juntarse para hacer presencia en esta videoconferencia, es muy importante. Les deseo una buena tarde y nos estamos hablando por los mecanismos de comunicación que hemos establecido. Un abrazo a todos y a todas. Buena tarde.